En la cena familiar, mi papá gritó: «Eres egoísta, nunca te sacrificas por esta familia». Mi hermana asintió con la cabeza. Me levanté, puse una pila de recibos sobre la mesa y dije: «Aquí está todo lo que he pagado en los últimos 10 años». Luego me fui, corté todo el apoyo financiero y momentos después ellos gritaron cuando se dieron cuenta de que yo había estado apoyando en silencio a toda la familia. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que te encuentres. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto y qué hora es allí ahora mismo. Comencemos nuestra historia juntos. El olor a esterilidad de mi apartamento es lo primero que me recibe al llegar a casa. Es limpio, minimalista y tranquilo, un marcado contraste con la casa en la que crecí. Aquí, el aire no se siente pesado por expectativas tácitas o denso con el empalagoso olor a asado de olla de mamá tratando de enmascarar la tensión. Este es mi espacio, ganado dólar a dólar, sacrificio a sacrificio. Al mirar los muebles sencillos y modernos, el título enmarcado en la pared, la vista del horizonte de la ciudad que tardé años en lograr, es difícil reconciliar esta realidad pacífica con el campo de batalla emocional que navegué durante los primeros 35 años de mi vida. El silencio aquí no está vacío, está lleno de mis propios pensamientos, mi propia respiración, el zumbido tranquilo de una vida que me pertenece por completo. Nunca imaginé que una simple pila de papel pudiera destrozar una familia, pero, de nuevo, tal vez ya estábamos rotos, solo aferrándonos a una fachada construida sobre mi silencio. Un silencio que se sintió como un peso físico presionando sobre mi pecho durante años. Para el mundo exterior, éramos la familia estadounidense perfecta. Papá, Thomas, era un pilar de la comunidad, siempre haciendo voluntariado, estrechando manos, proyectando una imagen de sólida respetabilidad. Mamá, Susan, era el retrato de una ama de casa devota, su vida aparentemente centrada en gestionar el hogar y apoyar a papá y a mi hermana, Sara. La niña dorada, exitosa, hermosa, con una vida aparentemente encantada que siempre era un poco más brillante, un poco más ruidosa que la de los demás. Teníamos la bonita casa en los suburbios con el garaje para 2 coches y el césped meticulosamente cuidado, las carreras respetables, las fotos de vacaciones que gritaban normalidad, unión y felicidad sin complicaciones. La gente a menudo paraba a mis padres en el supermercado o después de la iglesia para decirles que afortunados eran de tener hijos tan solidarios, lo bien que habíamos salido todos. Era un comentario que siempre me caía como un puñetazo en el estómago, un giro amargo sobre una verdad que no podían comprender. Ellos veían la superficie pulida, la cara pública cuidadosamente construida, nunca la podredumbre subyacente que yo, en secreto, sostenía penosamente con mis propias manos y mi salario completo. Comenzó sutilmente, hace unos 10 años. La gran recesión llegó y papá perdió su trabajo inesperadamente. Era demasiado orgulloso para aceptar algo menos de lo que sentía que merecía, y el mes se alargó a 1 año, y luego más. Casi simultáneamente, la salud de mamá empeoró. Una serie de especialistas, pruebas y tratamientos que acumularon facturas médicas más rápido de lo que el seguro podría cubrir jamás. Yo acababa de conseguir un buen puesto después de la universidad, de nivel inicial pero estable. Vivía de forma sencilla, ahorraba agresivamente, emocionado por construir mi propio futuro. Pero cuando comenzaron las llamadas, cargadas de pánico y culpa apenas disimulada, no dudé. Quería ayudar. Sentí que era mi deber, mi oportunidad de ganar finalmente el amor, el reconocimiento y la aprobación inequívocos que siempre había anhelado de ellos. Pensé que si podía arreglar sus problemas, podría arreglar mi lugar en sus corazones. Ese fue mi punto ciego, mi debilidad fundamental, el niño que aún vivía en mí y que solo quería ser verdaderamente visto y valorado por sus padres. Comencé a enviar dinero a casa para comestibles, cubrí una factura de servicios públicos aquí y allá. Al principio me lo agradecieron profusamente. «Oh, Michael, eres un niño tan bueno», decía mamá, con la voz ahogada por la emoción. Y por un breve momento, se sintió bien, necesario, temporal. Imaginé que duraría unos meses, tal vez 1 año, hasta que papá se recuperara o la salud de mamá se estabilizara. Pero lo temporal se volvió permanente. Las solicitudes crecieron, se hicieron más frecuentes y menos sobre crisis, más sobre mantener el estilo de vida. El pago de la hipoteca de la gran casa de los suburbios, la interminable lista de especialistas y prescripciones de mamá, las reparaciones de los coches viejos, los impuestos sobre la propiedad, las primas de seguro.
Luego se extendió a la vida de Sara. Estaba tratando de triunfar como influencer de estilo de vida o algún título vago que parecía implicar muchos almuerzos caros, viajes y ropa de diseñador. Sus costos iniciales se traducían de alguna manera en que yo cubría su alquiler en el centro, pagaba sus tarjetas de crédito, le daba dinero para eventos de networking que parecían sospechosamente fiestas de cóctel. Nunca vi un plan de negocios, solo facturas y solicitudes. No lo cuestioné abiertamente. Eran familia, me necesitaban. O eso me decía a mí mismo. En el fondo, todavía esperaba que si daba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, me doblegaba lo suficiente, finalmente ganaría mi lugar, pertenecería sin reservas, sin condiciones. Esa esperanza era una mala hierba obstinada, ahogando mis propias necesidades y aspiraciones. Nunca pidieron préstamos directos con plazos de pago. Siempre se enmarcaba en el lenguaje de la obligación familiar y el bien colectivo. Es por la familia, Michael. ¿Tienes más flexibilidad ahora, Michael? Tú no tienes hijos / hipoteca / las responsabilidades que nosotros tenemos. Ya lo resolveremos más tarde. Un más tarde que nunca llegó. Cuando yo mismo necesitaba flexibilidad, queriendo ahorrar para la entrada de mi propio pequeño lugar o tomar incluso unas vacaciones modestas después de años de matarme a trabajar, me encontré con una decepción apenas disimulada, suspiros pesados por teléfono o acusaciones directas. Oh, ¿no puedes ayudar con esto? Eso es sorprendente, Michael. Pensamos que entendías lo que significa la familia. Debe ser agradable guardar todo tu dinero para ti mientras nosotros estamos pasando apuros. Sacrificamos tanto para que llegaras a donde estás, pagamos tu educación, y así es como nos pagas, priorizándote a ti mismo. El gaslighting era constante, un goteo lento e insidioso de veneno que erosionaba mi autoestima, haciéndome cuestionar mi propia realidad y mis motivos. Me pintaban como el egoísta, acaparando mis recursos, viviendo una vida de lujo mientras ellos eran la unidad familiar que luchaba y merecía, tratando de salir adelante. Sara era posiblemente la peor porque sus demandas estaban envueltas en una capa de rencor competitivo. Se beneficiaba enormemente de mis contribuciones ocultas, viviendo una vida de aparente facilidad y éxito que estaba secretamente subvencionada por mi cheque de pago. Sin embargo, era la más ruidosa en acusarme de ser distante, poco solidario o de no ser una parte real de la familia. Tenía una forma de enmarcar su derecho como sentido común, mi reticencia como prueba de mi mal carácter. Claro que Michael ayudará con eso, decía despectivamente en las reuniones familiares, agitando una mano bien cuidada. Él no tiene responsabilidades familiares como nosotros, incluyéndose a sí misma con mamá y papá como la unidad que lucha y se centra en la familia, mientras me presentaba como el forastero rico y distante. Su movimiento característico era el sutil cumplido a medias o el tono compasivo sobre mi vida simple, mi coche básico, mi apartamento tranquilo, todo ello mientras vestía de pies a cabeza con marcas que yo indirectamente financiaba. Ella prosperaba con la validación externa y las apariencias, necesitando desesperadamente que todos, sus amigos, sus seguidores en línea, extraños, creyeran en su historia de éxito. Incluso si estaba construida sobre una mentira meticulosamente construida financiada por el hermano que descaradamente despreciaba y resentía en privado por tener el control del dinero. Ella necesitaba, su envidia era palpable. No podía soportar la idea de que yo tuviera algo para mí que no estuviera de alguna manera ligado o controlado por la unidad familiar que ella representaba. Quería el dinero, pero odiaba la fuente, proyectando sus propias inseguridades y dependencia en mí llamándome egoísta. Después de unos 5 años, el resentimiento comenzó a superar la frágil esperanza de ganarme alguna vez su amor genuino. El peso aplastante de la carga financiera, la desoladora falta de aprecio, las constantes acusaciones de egoísmo a pesar de mis inmensos esfuerzos, todo se volvió demasiado para soportarlo en silencio. El gaslighting era desorientador. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Era yo egoísta? ¿Era esto lo que se suponía que era la familia? En un acto desesperado de autoconservación, una forma de aferrarme a mi propia realidad, comencé a llevar registros. Inicialmente no era con un plan claro para exponerlos, sino más bien como una forma de demostrarme a mí mismo que no estaba loco, que mis sacrificios eran reales, cuantificables, y que su narrativa era una mentira. Guardé cada extracto bancario que resaltaba las transferencias, cada confirmación de factura de servicios públicos, cada factura médica escaneada, cada recibo de matrícula, cada registro de pago de coche, cada correo electrónico de solicitud de fondos.
Los organicé meticulosamente, cronológicamente, en una carpeta grande. Era una sombría contabilidad de una década de trabajo invisible, deuda emocional y mi propia lenta erosión. Esa carpeta se convirtió en una manifestación física de mi carga silenciosa, mi creciente desilusión y mi desesperada necesidad subconsciente de prueba innegable. La invitación a esa cena llegó por mensaje de texto de mamá, un mensaje simple e inocente: cena familiar el domingo, 6 de la tarde. Papá quiere hablar sobre los planes de vacaciones de verano. Se me revolvió el estómago, un familiar nudo de temor. Los planes de vacaciones siempre significaban una cosa: la billetera de Michael está abierta. Había habido insinuaciones de un gran viaje últimamente, escuchando fragmentos de conversaciones sobre destinos caros. Sabía con una certeza que se me instaló en los huesos que esta cena iba a tratar sobre una gran solicitud financiera. El aire a mi alrededor se sentía pesado, no solo con el temor habitual de las reuniones familiares, sino con el peso acumulado de 10 años de sacrificio silencioso, de dolor no reconocido, de que me dijeran que no era suficiente mientras daba todo lo que tenía. Reconocí la sensación: era la calma antes de una tormenta, una olla a presión emocional a punto de estallar. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía al entrar en esa casa esa noche que algo fundamental iba a cambiar. Estaba en mi punto de quiebre, aunque quizás no lo hubiera admitido conscientemente todavía. Al subir por el conocido camino de entrada, el olor a césped recién cortado y a asado de olla de mamá me golpearon simultáneamente, una extraña y potente mezcla de recuerdos reconfortantes de la infancia y una expectativa sofocante del presente. La casa se veía exactamente igual que siempre: césped perfecto, porche ordenado con decoraciones de temporada, la bandera estadounidense colgando orgullosamente junto a la puerta. Dentro, el aire era espeso y cálido, fuertemente perfumado con carne asada, salsa a fuego lento y una ligera ranciedad subyacente que nunca había notado antes de mudarme, quizás el olor de una vida cerrada. Las fotos familiares cubrían el pasillo, sonrisas congeladas en el tiempo sobre papel brillante. Reconocí algunas en las que estaba torpemente posicionado en el borde o con una expresión ligeramente tensa, como si fuera una idea de último momento. Vi la de la lujosa boda de Sara, una parte significativa de la cual yo había pagado discretamente, a pesar de que no me pidieron que diera un discurso ni me incluyeron en muchas de las fotos familiares principales. Había otra de una reunión familiar para la que yo había financiado el viaje, donde apenas aparecía en las fotos. Cada marco en la pared se sentía como una acusación silenciosa, un recordatorio de una narrativa en la que no encajaba realmente, a pesar de financiar su telón de fondo. La mesa de la cena estaba puesta elaboradamente, vajilla fina que mamá solo usaba para ocasiones especiales o cuando intentaba impresionar, servilletas de lino, cubiertos pulidos, copas de cristal brillando bajo la lámpara. Mi padre, Thomas, ya sentado a la cabecera, era una presencia imponente, llenando el espacio con su voz y su confianza, un hombre acostumbrado a estar a cargo. Mi madre, Susan, revoloteaba nerviosamente cerca, perpetuamente ansiosa por complacerlo y mantener la frágil paz que parecía creer que dependía de mantener contento a papá. Sara ya estaba allí, revisando su teléfono en su lugar habitual a la derecha de papá, con aspecto aburrido y con derecho. Me dio un breve y despectivo asentimiento al entrar. «Oh, Michael, llegaste», dijo, con un tono plano, implicando una ligera sorpresa, como si mi presencia fuera opcional o un inconveniente. La charla superficial fue tensa, puntuadas por el tintineo de los cubiertos y risas forzadas que no llegaban a sus ojos. Hablamos del tiempo, noticias locales mundanas, los hijos de Sara, cualquier cosa menos la verdadera razón por la que estábamos reunidos. Comí lentamente, el elaborado asado de olla me sabía a cartón en la boca a pesar de su rico y sabroso olor. Sentía el pecho apretado, una sensación familiar, una manifestación física de la ansiedad que siempre surgía en esta casa. Como si alguien me hubiera envuelto los pulmones con alambre de púas y lo estuviera retorciendo lentamente. Cada mirada de mi padre que se detenía demasiado, cada comentario despectivo de Sara tensaba aún más el alambre. Finalmente, después de que se sirvió el postre y se sirvió el café, la conversación se dirigió hacia las vacaciones. Papá se aclaró la garganta con importancia, dejando su taza de café con un decisivo tintineo. Entonces, el plan es 2 semanas en los Hamptons este agosto, anunció, radiante, el retrato de un generoso patriarca familiar. Encontré una casa preciosa en línea, justo en el agua. La reserva está confirmada esta semana. Mamá intervino nerviosamente, retorciéndose ligeramente las manos en el regazo. Es bastante caro, querido.
El alquiler solo es. Se interrumpió, mirando a papá para pedir permiso para continuar. Es considerable, Susan, sí, interrumpió papá suavemente, desestimando su preocupación. Pero vale la pena, por la familia. Por los recuerdos. A los hijos de Sara les encantará, añadió Sara inmediatamente, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Oh, es precioso, Michael. Vi fotos en línea. A los niños les encantará la playa privada, la piscina. Claro, es un esfuerzo para todos nosotros financieramente, pero vale la pena por los recuerdos familiares. Me lanzó una mirada que era una calculada mezcla de expectativa y desafío, como si me desafiara a objetar el costo. Sabía lo que se avecinaba. Mi padre se volvió hacia mí, su expresión cambió de patriarca benévolo a acreedor severo y exigente. Michael dijo, su voz perdió toda calidez, volviéndose dura y expectante. Calculamos los costos, el alquiler, los gastos. Es considerable. Dada tu exitosa carrera y tu falta de dependientes, esperamos que te hagas cargo de la mayor parte del alquiler de la casa. Digamos, el 70%. El resto podemos repartirlo entre el resto de nosotros. Mi tenedor cayó sobre mi plato, el sonido fue inquietantemente fuerte en el repentino silencio. 70% de un alquiler de 2 semanas que probablemente costaría más que mi alquiler anual de mi propio apartamento. Mi mente se aceleró, retrocediendo al significativo depósito que yo había pagado discretamente meses atrás usando dinero que había ahorrado para una posible emergencia médica personal, solo para asegurar la reserva de este viaje específico que ahora exigían que yo financiara casi por completo. Ni siquiera habían mencionado haber recibido el depósito, simplemente lo dieron por sentado, lo incluyeron en el costo total, y ahora querían más, mucho más, de la persona a la que constantemente acusaban de no dar nada. Fue un acto de una audacia impresionante, incluso para ellos. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, presionando sobre mí. Sentí sus ojos sobre mí, esperando mi cumplimiento automático, el asentimiento que significaba que el cheque estaría en el correo mañana. Esto era, la culminación de una década de ser el banco invisible, de ser el recurso fiable que agotaban mientras me daban migajas de afecto condicional y críticas constantes. El alambre alrededor de mi pecho se sentía como si me cortara completamente el suministro de aire. Mis manos apoyadas en el mantel blanco comenzaron a temblar incontrolablemente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Este era el momento de la verdad. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico, robándome el aliento. No me veían, no de verdad, no como una persona con su propia vida, sus propias necesidades, sus propios límites. Yo era solo un medio para un fin, un pozo de fondos para su comodidad, su estilo de vida y su actuación de una familia perfecta para el mundo exterior. Mis sacrificios eran invisibles, mis sentimientos irrelevantes. El rostro de mi padre se endureció, su paciencia claramente agotándose. Bueno, no te quedes ahí sentado como una piedra. ¿Hay algún problema? Sara resopló suavemente a mi lado, un sonido pequeño y cruel. Probablemente solo esté pensando en cuánto eso afectaría su pequeño fondo de ahorros, murmuró, lo suficientemente alto para que todos oyeran, reforzando la narrativa de mi supuesta avaricia. Eso fue todo. El alambre alrededor de mi pecho se rompió, no me quebró, sino que liberó una oleada de claridad helada. Las décadas de dolor silencioso, los años de resentimiento enconado, la injusticia pura e inalterada de este momento, ser llamado egoísta mientras estaba sentado sobre un depósito que yo había pagado por un viaje por el que me estaban pidiendo más dinero, todo se unió en una ira fría, dura, que no me había permitido sentir plenamente antes. No era rabia explosiva, sino una determinación tranquila, potente e inquebrantable. Los vi de verdad en ese momento, sin el filtro de mi desesperada necesidad de toda la vida de su amor y aprobación. Eran aprovechados, manipuladores, actores, simple y llanamente. Y yo había terminado de ser utilizado. Lenta, deliberadamente, dejé mi tenedor. El sonido resonó en el repentino silencio que había caído después del comentario de Sara. Mis manos temblaban, sí, pero con un nuevo tipo de energía, no miedo, sino el poder reprimido de finalmente, actuar. Miré a mi padre, luego a mi madre, luego a Sara. Sus rostros eran una mezcla de impaciencia, expectativa y un atisbo de inquietud por mi silencio y quietud inusuales. ¿Hay algún problema?, repitió mi padre, su voz más aguda,
con una clara amenaza. No le respondí directamente. Me puse de pie. El raspado de mi silla contra el suelo pulido fue fuerte, irritante. No los miré. Me dirigí a donde había dejado mi maletín junto a la puerta. Cada paso se sintió significativo, una separación física de la mesa, de la dinámica. Mi corazón latía, un tambor pesado y rítmico contra mis costillas, pero mis movimientos eran precisos, enfocados. Abrí el maletín, metí la mano y saqué la carpeta gruesa y desgastada. Se sentía pesada, sustancial en mis manos, como un escudo y un arma combinados. Representaba años de mi vida, destilados en papel y tinta, una década de sacrificio silencioso documentada en hechos fríos y duros. Volví a la mesa. Sus ojos me siguieron, confundidos, cautelosos. Las sonrisas forzadas habían desaparecido, reemplazadas por ceños fruncidos y ojos entrecerrados. No aparté la mirada de ellos. Sostuve la carpeta por un momento, dejándoles verla, dejando que el silencio se acumulara, denso con preguntas tácitas. Luego, con una finalidad que me sorprendió incluso a mí mismo, la coloqué directamente en el centro de la mesa, justo entre el elaborado centro de flores y la cesta de pan intacta. Cayó con un golpe seco y decisivo, un sonido que pareció resonar la finalidad del momento. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue firme, tranquila, completamente desprovista de la emoción suplicante que solía caracterizar mis interacciones con ellos. Era la voz de un hombre que exponía hechos, no pedía permiso ni aprobación, no rogaba por comprensión. ¿Quieren hablar de sacrificio?, dije, mi mirada recorrió lentamente sus rostros, encontrando cada uno de sus ojos. ¿Quieren llamarme egoísta? Bien. Miremos los números. Señalé la carpeta. Aquí está todo lo que he pagado en los últimos 10 años. Mi padre frunció el ceño, inclinándose hacia adelante, con un resoplido despectivo en los labios. ¿Qué es esto, Michael? ¿Algún tipo de broma? Facturas. Mi madre parecía perpleja, con las manos fuertemente entrelazadas. Sara miró fijamente la carpeta, su inquietud inicial se profundizó en algo que se parecía mucho al miedo. No es broma, papá, dije, mi voz adquirió una fuerza tranquila y acerada. Esta es la contabilidad. Cada pago de hipoteca que hice cuando sus cuentas estaban cortas. Cada factura de impuestos sobre la propiedad. Cada factura de servicios públicos, agua, gas, electricidad, pagada directamente desde mi cuenta cuando ustedes convenientemente olvidaban pagar antes de que llegaran los avisos de desconexión. Cada pago de coche de ambos coches, además del de Sara, durante los últimos 5 años. Las facturas médicas de mamá, las que el seguro no cubrió, que fue una cantidad sustancial a lo largo de los años. ¿La ayuda que dicen dar a Sara para su apartamento en el centro? Esa fui yo. El alquiler de cada mes durante 3 años. ¿Las reparaciones de su coche? Yo. Las facturas de tarjetas de crédito que acumuló para sus gastos de negocio. Yo. ¿Depósitos de matrícula y material escolar para sus nietos? También yo, porque dijeron que estaban demasiado apretados. Abrí la carpeta en una sección específica, deslizando una sola hoja condenatoria sobre la mesa hacia mi padre. Y hablando de vacaciones, continué, mi voz cortó la creciente tensión. Aquí está el recibo del depósito del alquiler de los Hamptons. Lo pagué hace 3 meses de mis propios ahorros, solo para asegurar que pudieran reservar el lugar para el que ahora exigen que financie un 70% más. Sus reacciones fueron inmediatas, caóticas y exactamente lo que los años me habían enseñado a esperar, aunque todavía chocantes por su intensidad. Mi padre arrebató el recibo, luego agarró un puñado de papeles de la carpeta, sus ojos se abrieron con incredulidad al ver el volumen, las cantidades, las fechas, mi nombre en las transferencias y pagos. Gritaron cuando se dieron cuenta de que yo había estado apoyando en silencio a toda la familia. No fue un grito único y unificado, sino un coro de jadeos de pánico, exclamaciones indignadas, acusaciones furiosas y preguntas frenéticas, todas superponiéndose. ¿Llevaste un registro de todo? La voz de mi madre era un susurro tembloroso e incrédulo, como si ese fuera el verdadero crimen. ¿Cómo te atreves?, rugió mi padre, golpeando la mesa con el puño con la fuerza suficiente para hacer saltar los vasos. Esto es una invasión de la privacidad. Se suponía que debías ayudar a tu familia. La familia no lleva contabilidad. No se detallan las ayudas.
Su rostro se estaba poniendo de un peligroso color rojo. Sara arrebató otro documento, un extracto bancario que mostraba múltiples transferencias grandes a su cuenta etiquetadas como asignación. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una mezcla de incredulidad y terror. Esto no es real. Estás mintiendo. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué guardarías registros? ¿Por qué? ¿Por qué? Repetí, mi voz todavía tranquila, firme, una roca en la tormenta de su pánico. Porque me llaman egoísta mientras viven de mis ingresos. Porque construyeron toda esta fachada, señalé alrededor de la habitación, la casa cómoda, la elaborada mesa puesta, el aire de prosperidad sin esfuerzo, sobre mi espalda año tras año, sin reconocerlo nunca, y luego tuvieron el descaro de exigir cada vez más mientras me decían que no estaba haciendo lo suficiente. Esta carpeta es prueba de lo que hice, y prueba de la narrativa que construyeron para justificar sus demandas. Miré directamente a mi padre, encontrando su mirada furiosa. Me llamaste el hijo más egoísta que has conocido. Deja que esta carpeta te muestre cómo es el sacrificio real, y deja que te muestre cómo es vivir una mentira. Luego asesté el golpe final, el movimiento estratégico que había solidificado en mi mente momentos antes, el que tendría consecuencias inmediatas y devastadoras para su realidad cuidadosamente construida. Consideren todo eso terminado, dije, mi voz clara, firme y completamente desprovista de compromiso. Con efecto inmediato, ya no son mi responsabilidad financiera. Ahora están por su cuenta. Estalló el caos absoluto. Comenzaron a gritar, a chillar, sus voces se elevaban en tono y volumen. Volaron acusaciones, yo estaba tratando de arruinarlos, de castigarlos, abandonando a mi familia en su momento de necesidad. No puedes hacer esto, Michael. Lo perderemos todo. Somos tus padres. Nos debes. Esto es chantaje. Te arrepentirás de esto. Mi madre estaba llorando ahora, las lágrimas corrían por su rostro, suplicando, Michael, por favor, no puedes hacernos esto. Somos familia. Mi padre estaba de pie, con la cara roja, farfullando amenazas, gesticulando salvajemente hacia la carpeta. Sara oscilaba entre acusaciones furiosas y gemidos patéticos y asustados sobre su propio futuro. No me involucré. No discutí. No quedaba nada que decir. La carpeta sobre la mesa, llena de pruebas innegables, lo dijo todo. Me giré y me alejé de la mesa, dejando la carpeta y la vorágine de su pánico y furia detrás de mí. Sus gritos conmocionados e indignados me siguieron fuera del comedor, por el pasillo. Michael, vuelve aquí. Estás cometiendo un terrible error. Lo lamentarás. No miré hacia atrás. Cogí mi chaqueta ligera del gancho junto a la puerta, abriendo la puerta principal. El aire fresco y frío de la noche me golpeó la cara, un contraste marcado y bienvenido con la tensión caliente y sofocante de la que acababa de escapar. Salí y cerré la puerta principal detrás de mí. El clic del pestillo fue silencioso, pero en ese momento, de pie en el porche bajo el cielo suburbano, sonó como una puerta de celda que se cierra, no para retenerme, sino para mantenerlos a ellos y su dinámica tóxica fuera. Había dolor, un vacío profundo y doloroso en mi pecho por cortar ese vínculo, cortando la rama de mi propia historia. Pero debajo, una frágil, aterradora y estimulante sensación de liberación. Me había alejado del campo de batalla, dejando la ruina de sus mentiras a mi paso. El resultado inmediato fue exactamente tan caótico y feo como la cena había predicho. Mi teléfono explotó en minutos, primero mensajes enojados, luego desesperados, luego volviendo a ser manipuladores y que intentaban generar culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia carne y sangre? Te criamos, y así es como nos pagas. Mamá está llorando. Nos estás dejando perder la casa. Sara envió una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos, acusándome de intentar arruinar su vida, intercalados con súplicas patéticas por solo un mes más de alquiler porque no tenía nada. Mi padre dejó mensajes de voz que oscilaban salvajemente entre amenazas rugientes de demandarme hasta el último centavo y gemidos patéticos sobre ser viejo, enfermo y solo, abandonado por su cruel hijo. No respondí a ninguno. Mi abogada, una mujer perspicaz y directa llamada señorita Evelyn Reed, que se especializaba en asuntos familiares y financieros complejos y que había escuchado pacientemente la saga de una década en varias reuniones preparatorias, me había aconsejado que no interactuara directamente.
Les envió una carta formal, clara y concisa de manera devastadora, declarando que todas las contribuciones financieras pasadas hechas por mí estaban documentadas como donaciones voluntarias sin expectativa de reembolso, que sus acusaciones de chantaje o extorsión eran infundadas y potencialmente difamatorias, y que cualquier intento adicional de acoso o amenazas legales sería respondido con una respuesta legal rápida y vigorosa. Fue una ruptura simple y limpia, manejada profesionalmente por mi parte, enfatizando que yo tenía pruebas de todo. El silencio después de bloquear sus números, archivar sus correos electrónicos e ignorar sus intentos de contactarme a través de familiares perplejos fue inquietante al principio, como el repentino y ensordecedor silencio después de que cesa un ruido fuerte y constante. Me llevó semanas adaptarme a la ausencia de sus demandas y dramas. Las consecuencias en el mundo real para ellos fueron rápidas y brutalmente públicas, un resultado directo de su total dependencia financiera escondida bajo su prosperidad exterior y mi retirada completa y repentina de ese apoyo. En pocas semanas, me enteré a través de los rumores, un primo lejano, un antiguo vecino que todavía estaba en contacto con gente del viejo vecindario, que les habían entregado la orden de desalojo. Simplemente no tenían el dinero para cubrir el pago de la hipoteca que yo había estado haciendo discretamente durante años, junto con todos los costos asociados como impuestos y seguros. Les cortaron los servicios públicos. El coche de mi padre, del que yo también pagaba la cuota, fue embargado de su camino de entrada, una señal muy visible de que algo iba terriblemente mal. Su césped cuidadosamente cuidado comenzó a parecer descuidado. Los signos físicos de su colapso eran innegables. Luego vino el ajuste de cuentas para Sara. Sin mi dinero subsidiando su alquiler, el pago de su coche caro, sus frecuentes facturas de tarjetas de crédito que financiaban su estilo de vida de influencer y su guardarropa de diseñador, su mundo cuidadosamente construido de aparente éxito se volvió insostenible casi de la noche a la mañana. Ya no podía pagar su apartamento en el centro. Su coche elegante fue el siguiente en la fila para ser embargado después del de papá, y sus publicaciones en las redes sociales se volvieron menos sobre almuerzos lujosos y bienes de lujo y más sobre declaraciones vagas y dramáticas sobre superar desafíos. Esta fue la consecuencia más profunda para ella, el giro que la puso particularmente de rodillas. Lo que más valoraba, su imagen, su posición social, la ilusión de su éxito hecho por sí misma y su prosperidad sin esfuerzo, se evaporó cuando el dinero dejó de fluir. No se trataba solo de perder comodidad, se trataba de perder la mentira cuidadosamente elaborada que vivía y presentaba al mundo. Más tarde, me enteré por un conocido común, un amigo de su antiguo prometido, que el compromiso se rompió definitivamente, no solo por la inestabilidad financiera, sino porque Sara y sus padres, en su pánico, habían intentado inventar una historia salvaje y desesperada sobre que yo era abusivo, mentalmente inestable y que intentaba extorsionarlos. Su prometido, que ya tenía algunas dudas privadas sobre sus historias, no se lo creyó. Su propio orgullo, derecho y voluntad de mentir para mantener su fachada habían construido un castillo de naipes, y cuando retiré el apoyo fundamental, todo se derrumbó, llevándose consigo su futuro deseado. La historia, por supuesto, se filtró más allá de la familia inmediata y su vecindario. Es difícil mantener algo así en secreto en comunidades interconectadas, especialmente cuando se publican avisos de desalojo, se embargan coches y los estilos de vida cambian abruptamente. La narrativa que mis padres habían elaborado cuidadosamente a lo largo de los años, la de que yo era el hijo distante, poco solidario y egoísta, luchó por mantenerse frente a la realidad innegable y muy visible de su colapso financiero inmediatamente después de que retiré los fondos, junto con los rumores de las pruebas que Michael les había mostrado. Algunas personas, aquellas que siempre creyeron la máscara y prefirieron la narrativa cómoda, inicialmente se pusieron del lado de mis padres, susurrando sobre cómo los había abandonado en su momento de necesidad. Pero otros, los observadores más perspicaces que quizás habían visto destellos de la dinámica familiar a lo largo de los años, o habían oído a mis padres quejarse de dinero a pesar de sus hábitos de gasto aparentemente cómodos, o notaron la repentina degradación en el estilo de vida de Sara, comenzaron a unir las piezas. La señorita Reed, mi abogada, manejó cualquier consulta formal discretamente pero con firmeza, confirmando solo que yo había proporcionado un apoyo financiero voluntario significativo durante un periodo considerable, cuyos detalles eran confidenciales. La óptica fue condenatoria para mis padres y Sara. La carpeta de pruebas, aunque solo se les mostró a ellos, había hecho su trabajo silencioso, desmantelando sus mentiras desde adentro hacia afuera, lo que llevó a su desmoronamiento público. Incluso encontré un aliado inesperado en medio de la caída social. Mark,
El amigo del antiguo prometido de Sara, se puso en contacto conmigo directamente después de escuchar sus historias desesperadas y contradictorias y ver las consecuencias públicas. Había estado en reuniones donde Sara se quejaba de mí, pintándome como frío e indiferente, pero también había visto inconsistencias en sus propias historias y en el comportamiento de sus padres. Me dijo que él y su amigo lo habían discutido extensamente y que ninguno de los dos creía la versión de los acontecimientos de la familia en pánico. Mark me respetaba inmensamente por tener el coraje de defenderme y por usar pruebas fácticas para contrarrestar su manipulación. Validó que la dinámica familiar que había observado parecía ser tóxica, y que su enfoque siempre estaba en las apariencias y el control. Su apoyo fue un giro pequeño pero significativo en la narrativa de mi aislamiento, una confirmación de que no estaba solo y que los forasteros podían ver a través de la fachada. Se convirtió en un amigo genuino, representando una nueva forma más saludable de familia construida sobre la honestidad y el respeto, no sobre la obligación y la manipulación. Mi camino de sanación ha sido largo y aún continúa. Las cicatrices emocionales son profundas. Hay dolor por la familia que deseé desesperadamente tener, por el amor y la aceptación incondicionales que se sintieron tan fuera de mi alcance durante tanto tiempo, que finalmente demostraron estar ausentes. Hay momentos de duda, destellos de culpa, preguntándome si podría haber manejado las cosas de manera diferente, si había otra forma de liberarme sin causar un evento tan sísmico. Pero luego recuerdo la sensación del alambre de púas alrededor de mi pecho, el nudo frío de resentimiento que solía habitar en mi estómago, la actuación constante que tuve que mantener, la forma en que me miraban no como un hijo o un hermano, sino como un recurso, y sé con absoluta certeza que tomé la única decisión que me permitió recuperar mi vida, mi identidad y mi cordura. Me centré en construir mi familia elegida, los amigos que me apoyan incondicionalmente, que celebran mis éxitos sin pedir nada a cambio, que simplemente están ahí para mí sin que tenga que comprar su tiempo, afecto o aprobación. He continuado la terapia, trabajando a través de las complejas capas de trauma, manipulación y gaslighting. Estoy aprendiendo a sentir cómo son los límites saludables, cómo decir no sin culpa, cómo recibir amor que no sea transaccional o condicional. Es un proceso de desaprender años de comportamiento y respuestas emocionales arraigados. Mis padres viven con parientes ahora, su casa ha sido embargada, su posición social disminuida. Sara tuvo que mudarse de nuevo con ellos, su fachada brillante destrozada, sus planes de futuro descarrilados. No he hablado con ellos directamente desde esa cena. No busco actualizaciones, pero las noticias se filtran ocasionalmente de parientes lejanos. Están luchando financiera, social y emocionalmente. El control que anhelaban, las apariencias que priorizaron por encima de todo, lo perdieron todo porque valoraron esas cosas más que la conexión genuina, la honestidad y el respeto por su propio hijo. Ellos mismos se pusieron de rodillas a través de sus propias acciones y las consecuencias que finalmente les permití enfrentar. No es venganza lo que siento cuando pienso en ello, sino una tranquila, pesada y sombría sensación de justicia y un profundo y liberador alivio de que finalmente, de verdad, estoy libre de la carga y de la mentira. La definición de familia no está grabada en la sangre ni definida solo por la historia compartida. Está escrita en el respeto, en la honestidad, en el amor y el apoyo incondicionales. A veces, lo más amoroso y necesario que puedes hacer por ti mismo y por la verdad es alejarte de aquellos que te están rompiendo, incluso si son las personas que te dieron la vida. Recuperar tu autoestima y establecer límites no es egoísta, es un acto de supervivencia y autoconservación. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de establecer límites, incluso si eso significaba alejarte de aquellos a quienes quieres? ¿Cómo crees que es una conexión familiar saludable? ¿Cómo defines la familia?